En esta breve intervención, don Iván Espinosa de los Monteros explica de dónde vienen los males actuales que trajo la extrema izquierda. Y todo tiene que ver con un momento histórico determinado, en los años 90, donde tras la caída del muro de Berlín, claramente todos pensamos que, como dijo Fukuyama, había llegado el fin de la historia. El mundo libre, capitalista, había vencido de una manera indiscutible sobre el mundo de la izquierda, el mundo comunista, el mundo socialista. La superioridad de nuestro modelo era prácticamente incuestionable, por tanto había llegado el fin de la historia, no había más dicotomía entre libertad y opresión, entre democracia e izquierda, porque esa es la verdadera dicotomía. Habíamos vencido, como digo, el fin de la historia. Pero sucede que la izquierda no se dio por vencida tan rápidamente, especialmente en el mundo iberoamericano, liderados por Cuba, una nación que había dependido históricamente de la Unión Soviética para su supervivencia. Ante la caída no solo del muro de Berlín, sino la desintegración de la URSS, Cuba, ya en lo que se llamó el periodo especial, lidera una nueva iniciativa que se puede considerar incluso casi tan importante como la Revolución del 59, que no es una revolución física, pero es una revolución cultural, es una revolución política que extiende por toda Iberoamérica. Y de Cuba, lo sabe muy bien Zoe Valdés, que hoy nos acompaña, de Cuba es de donde brota todo, de la inteligencia cubana y del petróleo venezolano, es de donde arranca todo. Y digo que arranca todo porque ahí se conforma lo que luego hemos conocido como el Grupo de Puebla o el Foro Sao Paulo, que es nada más y nada menos que una auténtica internacional socialista, especialmente en el mundo iberoamericano, que ataca todos los principios básicos que han hecho de Occidente el mejor sitio para vivir en el momento actual. Ataca la soberanía de las naciones por su concepto internacionalista, ataca la propiedad privada, por supuesto, ataca la democracia, utilizando la palabra democracia en su propia contra, ataca las libertades básicas y los derechos civiles y los derechos humanos en todos los sitios donde opera, y es un proceso que tiene mucho éxito a lo largo de 25 años, hasta hoy, donde la izquierda ha conseguido entrar en sitios que eran inimaginables. No era en absoluto previsible que un radical como Boric pudiera llegar a presidir Chile, o que alguien como Petro en Colombia. Yo estuve de observador hace 4 años en las elecciones donde Petro perdió, y se consideraba una amenaza, pero una amenaza menor. Que hoy Boric presida Chile o que Colombia esté en manos del comunismo de Petro era algo, como digo, inimaginable, y solo gracias a la influencia de este grupo de naciones liderados por Cuba, pero ya realmente organizados de una manera estructurada, con financiación de unos a otros y con apoyos mutuos, se explica todo lo que ha pasado, incluido Venezuela y, por supuesto, incluido Podemos, que es la mayor desgracia que ha conocido este país. La existencia de Podemos, que a su vez brota de la llegada de Zapatero en el año 2004, que es verdaderamente el 11 de marzo de 2004, cuando España se estropea, cuando España decide suicidarse colectivamente, hasta hoy, porque seguimos en lo mismo, considerando que Podemos es democrático, considerando que Pedro Sánchez es un líder socialdemócrata. Esas son barbaridades que han asumido nuestras élites periodísticas, universitarias, sociales, banqueras, empresariales incluso. Todos tienen una cuota de responsabilidad. Pero no me quiero desviar de la cuestión, me preguntabas por Podemos y Venezuela, y todo está conectado. Naturalmente que el ataque al modelo de soberanía, nación, democracia, derechos humanos, familia, patria, ese ataque está teniendo mucho éxito, hasta el punto que en España, después de 18 años, hemos ido aceptando conceptos, ideas que eran absolutamente inaceptables hace 18 años. No hemos evolucionado a mejor, claramente a peor, hemos retrocedido. Por medirlo de una manera muy cuantitativa, el PIB per cápita en España lleva estancado 16 años. Repito, no hemos mejorado en términos de renta por habitante, en términos reales, ni un euro en 16 años. Y concluyo con esto porque es una idea importante. Hay quien dice que lo importante es la economía. Hay quien dice que hay que enfocarse en la parte económica y la gestión de un país. Y eso es indudable. Claro que la gestión económica es importante. Pero no hay capacidad de gestionar la economía de un país si no se dan antes las batallas culturales necesarias. ¿Qué tiene que ver la cultura con la economía? Todo. Si tú no has librado antes la batalla cultural y no has explicado la importancia de la propiedad privada, habrá ocupas. Si tú no has demostrado la importancia del libre mercado, habrá regulación asfixiante. Si tú no has demostrado la importancia del libre albedrío entre particulares, que son los que crean riqueza, que luego el Estado repartirá, tendrás un Estado como el español,
cuyo Producto Interior Bruto está intervenido al 45%, y el otro 55% altamente regulado. Si tú no das estas batallas, es imposible salvar la economía, porque dar un impulso a la economía requiere previamente tener a la nación convencida de que ciertas ideas, que son las ideas de la libertad, de la democracia, del capitalismo, son las que hacen realmente las naciones más prósperas. La batalla cultural es condición necesaria, aunque no suficiente, para poder sacar una nación adelante. Y como se ha demostrado repetidamente, son las sociedades y las naciones que tienen instituciones fuertes, instituciones que están a salvo de los vaivenes políticos, de las izquierdas o derechas, especialmente de las radicalidades de la izquierda, que son las que atenazan a España ahora, junto con el separatismo, que es un problema más local nuestro, no tanto iberoamericano. En Iberoamérica hay otras cosas parecidas, ¿eh? Está el tema del indigenismo como batalla cultural que ha dado el Grupo de Puebla, pero no me quiero desviar. Lo que digo es que sin batalla cultural, sin afianzar las ideas, sin ser muy proactivos, cosa que no era necesario en los 90, pero hoy sí, si no hacemos eso, no hay nación que prospere, no hay manera de ganar la batalla económica. Y, por cierto, el lenguaje cuenta. Le pregunté a la ministra de Economía, o le afirmé, mejor dicho, que no conocía a nadie en España que hubiera prosperado con este gobierno, salvando al propio Partido Socialista y a los indocumentados de Podemos. Que no conocía a nadie que hubiera prosperado. Su respuesta, muy celebrada por la izquierda, que aplaudió, es que yo no conocía, al parecer, a la gente normal que había prosperado, según ella. ¿Qué consiste? En los que tienen subvención, salario mínimo interprofesional, en los que tienen una ayuda del Estado, en los que acuden a la sanidad pública, porque por lo visto eso es prosperar. La sanidad pública, estamos aquí delante de La Paz, lleva desde 1950 construida, no creo que lo haya hecho este gobierno. Y todo lo demás son formas de depender del Estado. Que un gobierno socialdemócrata, teóricamente, diga que piense que eso es prosperar, tener el salario mínimo interprofesional, o tener una paga, o una ayuda, una subvención, que piensen que eso es prosperar y que le aplauda a la mitad del hemiciclo. Eso es la demostración de que no hemos ganado todavía las batallas esenciales del lenguaje, culturales, antes de hablar de economía, antes de hablar de prosperidad, antes de hablar de crecimiento. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.